Y dice: apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de salud, de amor, de prosperidad y de bendición. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y a todos los que nos están viendo por televisión, te invitamos aquí a Comunidad de Dios con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Y quiero que digas conmigo: controlando mis emociones. Un poquito más fuerte, una vez más: controlando mis emociones. Vamos a ver cómo controlar una emoción que tenemos y que día a día batallamos con ella. Y Proverbios 25:28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En la antigüedad, ustedes saben que para que una ciudad estuviera protegida de los enemigos era necesario que tuviera murallas, y esas murallas pues por supuesto hacían que la gente estuviera resguardada. Si uno no sabe dominarse, uno está expuesto al enemigo, y está expuesto a cualquier ataque o a cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos es que sepamos dominarnos a nosotros mismos. Y quiero que digas conmigo: no a mi esposo. Sí, dígalo una vez más: no a mi esposo, no a mi esposa, no a mis hijos, a mí mismo. Creo que esa es una de las mayores virtudes que podemos tener, el dominarnos a nosotros mismos. Y yo en esta mañana te quiero hablar acerca de una emoción que a veces no podemos controlar y que es un poquito cuesta controlar esta emoción, y es la ira. La ira es como un cáncer que está en nuestra sociedad. Es como una enfermedad que va carcomiendo. Vemos a nuestro alrededor violencia, vemos en las casas que hay maltrato, que la esposa maltrata al esposo y que el esposo maltrata a la esposa, o que los hijos incluso maltratan a los padres. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que hijo golpeó a su padre y ahora está en la cárcel porque golpeó a su papá o a su mamá? Y vemos que a nuestro alrededor hay mucha ira, hay mucha ira contenida y que se va haciendo muy grande. ¿Qué es ira? Yo investigué en varios diccionarios y es un término de origen latino que se refiere a la furia y a la violencia. Se trata de una pasión del alma que genera enojo e indignación. La ira tiene que ver con celos y venganza, enfado muy grande o violento en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma. Digan conmigo: se pierde el dominio. Y siente indignación y enojo. Quiere decir que ya la voluntad se pierde. Quiere decir que ya la voluntad se entrega, se pierde fácilmente. También es una pasión violenta, según el diccionario de la lengua española. Es una pasión violenta que mueve a indignación y enojo. Nuevamente, deseo de venganza, según el orden de justicia, es actos de saña o de venganza. Repiten mucho la palabra venganza en los significados. Sentimiento de enfado muy violento, padecer ataques de ira. Y los sinónimos de la ira son furor, furia, rabia, cólera, irritación, enojo, indignación, coraje, enfado, molestia, enverdecer de ira, encolerizarse, enfurecerse, crujir los dientes, exaltarse la bilis. ¿Alguien de ustedes ha sentido algo así como esto algún día?
Aquí nadie, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí hemos sentido, nunca nadie de aquí nos hemos puesto verdes así como Hulk. Pero sí, yo creo que si nos transformáramos como Hulk, Hulk sería chiquito al lado de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario a la ira? Lo contrario a la ira es tranquilizarse, serenarse, apaciguarse. Quiero que repitan conmigo: tranquilizarse, serenarse, apaciguarse. Ahora quiero que veas al que está a tu lado y le digas: sereno, moreno. Y al que está del otro lado, si es hombre o mujer, dile: serena, morena. Bien valdría la pena ocupar un poquito más ese dicho tan famoso, tan fino, ¿verdad? Que un día aprendimos por ahí y ponerlo un poquito más en práctica en esos momentos en que verdaderamente necesitamos que alguien nos diga: serena, morena, o sereno, moreno. La ira o enojo es una emoción que se expresa con el resentimiento. Ustedes han conocido personas que están muy resentidas, es porque tienen mucha ira contenida dentro de sí. Hay furia o hay irritabilidad. Y hay efectos físicos en la vida de una persona. ¿Cuáles son estos efectos físicos o consecuencias físicas? Que cuando hay ira, el ritmo cardíaco se acelera. El ritmo cardíaco se acelera, la presión sanguínea también, y suben los niveles de adrenalina. Y trae como consecuencia muchas cuestiones del corazón, hipertensión y cosas como esas, y no tan solo físicas, sino también pueden ser mentales. La ira es un estado emocional totalmente normal, pero cuando el problema es cuando se sale de control. Dios nos hizo con emociones y la ira es uno de ellos, y la naturaleza pecaminosa cuanto más. Pero desafortunadamente nosotros lo que tendemos es casi siempre irnos a lo malo por la naturaleza pecaminosa. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos aprender, o estamos aprendiendo, a cómo controlarnos y a cómo gobernarnos a nosotros mismos para que nuestra ciudad esté protegida. Salmo 37:8 dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Proverbios 15:18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 29:22: el hombre iracundo, nuevamente, yo no sé qué tiene que ver algo con el hombre, pero ahí está en Proverbios. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y bueno, si las mujeres dijeron: me voy a salvar, pues no nos salvamos. Vamos a Proverbios 21:19. Yo quise borrar este pedacito que está en la Biblia, pero no pude. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Si nosotros nos hemos quejado del calor que hace en Coatzacoalcos, imagínense el calor que hace en un desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero sería muy interesante, o lo que nosotros sabemos es que es muy frío de noche y muy caliente de día. Es insoportable un lugar, el desierto. Ahora, aquí Dios está comparando a una mujer peleonera con el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Peor que el desierto. Mi amor, te rayaste. Cuando nosotros detectamos una sensación de irritabilidad, es como un foco rojo. Cuando nosotros detectamos que la cara se nos pone caliente, que las orejas se nos ponen calientes, ¿a ustedes les ha pasado? Y a veces, miren, a mí me ha pasado, a veces uno dice cosas que hieren, a veces uno dice cosas que después se arrepiente. Pero bueno, lo importante es pedir perdón también y reivindicar.
pero no podemos aceptar como normal en nuestras casas, en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestra sociedad, como algo normal vivir con violencia, como algo normal vivir con ira, como algo normal vivir peleando. Porque dicen por ahí, ¿no?, que después de los pleitos está la reconciliación. Pero no hay una necesidad de que haya tanto pleito para que haya amor en una casa. Desafortunadamente nuestros hijos, o bueno, afortunadamente, nuestros hijos nos están viendo y van a imitar lo que nosotros vivimos o cómo nosotros vivimos. Y desafortunadamente nosotros imitamos lo que vimos en nuestras casas, cómo era la relación de nuestros padres, cómo se trataban, qué cosas se decían. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos nosotros viviendo de esa manera. Pero el Señor nos enseña a que hay que alejarnos de la ira. No podemos evitarla porque la ira, hay momentos, hay diferencias, hay momentos en que uno no está de acuerdo, no todos van a estar de acuerdo contigo o no uno va a estar de acuerdo con todo, pero de eso, allá pecar con alguien es muy diferente. Primera de Pedro 3:10 nos invita a ser sabios, y una de las cosas que el Señor nos invita en su palabra es que adquiramos su sabiduría. Y Primera de Pedro 3:10, para nosotros aplicar la sabiduría, dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. Diga conmigo: el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿A quién, díganme, a quién le gusta tener días infelices? ¿Quién quiere tener todos sus días llenos de problemas? Yo creo que todos aquí queremos tener días felices. Yo quiero tener días felices. ¿Y qué podemos hacer para tener esos días felices? Lo primero que nos dice aquí la palabra es refrenar nuestra lengua del mal. Del mal. Refrenarla, ponerle cincho, no sé, algo que con que se pueda amarrar. Sería muy bueno inventar algo que se pueda amarrar, no sé. Pero dice: refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Diga conmigo: voy a buscar la paz. Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. No, pero a veces nosotros decimos: el que me la hace me la paga, ¿verdad? Él me hizo tal cosa, ahora yo voy a hacer esto. Él me hizo. Sucede en la familia, los hijos con los padres, en el matrimonio. Me dijo esto, ahora yo le contesto esto. Y me dijo el otro, y voy a hacer esto, y no le voy a planchar la ropa, y no le voy a dar de comer, y no le voy a hacer el arroz que le gusta, y el mole, y el esposo, y le voy a quitar el dinero, y no le voy a dar el carro. Y comienza, no le voy a dar el gasto. Y comienza el maltrato, la violencia. ¿Por qué? Porque no se pudo contener la ira, porque no se pudo actuar con sabiduría. Y muchas veces en el matrimonio, la verdad es de que a veces cosas que por detalles tan insignificantes después se hacen muy grandes. Pero no es porque el detalle por el que había una diferencia valía la pena, simplemente es porque a veces se dicen en el momento del enojo, del acaloramiento, se dicen cosas que después uno se arrepiente. Efesios, no terminé de leer. Ahí en Primera de Pedro 3:10-12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces pudiéramos concluir que los que hacen el mal son los que no refrenan su lengua. Y entonces los que no refrenan su lengua son los que tienen días malos y no ven días buenos.
Y eso quiere decir que si no refrenamos nuestra lengua, aunque nosotros digamos amén, gloria a Dios, aleluya, el Señor está contra nosotros, según la palabra. Y nuestras oraciones no son escuchadas. En algunas ocasiones yo he contado que había una vez un matrimonio que llegó con un pastor, llegaron peleando y le decía, no, es que mi esposo me trata así, la esposa, no, es que el esposo, ella me trata así, no me da de comer. Y bueno, el asunto es de que el pastor le dice, muy bien, mire, señora, le voy a dar una medicina, se la voy a dar, y cada vez que su esposo entre por la puerta de su casa, se va a tomar un traguito, pero ahí va a dejar esa medicina, no se la vaya a tragar, ni hable ni nada. Y ahí lo deja, y lo deja, y lo deja. Bueno, resulta que dejaron de pelearse. Eran días felices, eran días contentos. Se acabó ese frasquito de medicina y van nuevamente con el pastor, le dicen, pastor, nuevamente, por favor, denos de esa medicina que nos dio, porque de verdad que sí resultó muchísimo. Mire, ya no hemos peleado, nos llevamos mejor, nos tratamos mucho mejor. Y entonces el pastor le dice, mire, la verdad es que no era ninguna medicina, solo era agua. Lo que usted necesitaba era quedarse callada y ser prudente. Y yo creo que bien valdría la pena, si quieren voy a empezar a repartir frasquitos. Bien valdría la pena tener un frasquito que diga él y un frasquito que diga ella, porque a veces falta prudencia en alguno de los dos. Y para pleitos se necesitan dos personas. Regularmente cuando uno quiere pelear, uno quiere provocar, ¿verdad? Y si uno no se sale con la suya, uno se frustra. O regularmente el que se molesta quiere que tú te enojes, pues para seguir ahí el pleito. Y que la persona caiga en la provocación. Cuando nos enojamos, nosotros cedemos el control, cedemos nuestra voluntad, o sea, ya nuestra voluntad ya no está controlada por nosotros. Cuando, ¿cómo les diré? Cuando ya nos salimos de los límites. La palabra de Dios en Efesios 4:16 dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que si tenemos chance de enojarnos un poquito. Eso quiere decir que si tenemos chance de tener alguna diferencia. Pero el problema es lo que viene después del airarse. El problema no es el molestarse por algo que no te pareció. El problema es estar en la mente, bueno, entonces como me hizo esto, yo le voy a hacer el otro, y la venganza, y ahora esto, y no le voy a dar de comer, cosas así. Viene la falta de perdón, viene la falta de amor, de perdón, de misericordia. El problema es lo que viene después, lo que viene, el resentimiento, la amargura, porque no nada más fue ese momento de molestia, sino el resentimiento, la amargura, los malos deseos hacia la otra persona. Entonces, la palabra dice que airaos, pero que no pequemos. El pecar ya es lo que trae después del enojo, es las cosas que pueden pasar cuando un enojo no es controlado. Médicamente está comprobado que cuando uno entra en un estado de enojo, pueden pasar entre 2 a 4 horas antes de empezar de pensar con claridad y tomar buenas decisiones. Se libera una toxina en nuestro cuerpo que nos resta lucidez a la mente, por lo que se comienza a exagerar la situación, inclusive a mentir inconscientemente a causa de la adrenalina. ¿Cuántas personas no hemos sabido o vemos personas incluso que están en la cárcel, que nunca pensaron a lo mejor golpear a su esposa, que nunca pensaron a lo mejor por celos matar a alguien, nunca les hubiera pasado en su mente, pero precisamente por esa toxina que se desprende, por esa falta de dominio, es donde ya
la voluntad se pierde y ya no tenemos control, o ya no hay un control de nosotros mismos. Proverbios 6, aquí cuando dice, cuando nosotros vemos que después de esta toxina resta lucidez y entonces se comienza a exagerar la situación, inclusive se comienza a mentir por causa de la adrenalina. Proverbios 6, 16, ya lo tienen, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros queremos ser cada día más agradables a Dios, apeguémonos más a quitar de nosotros el enojo que pueda haber. Si bien es cierto, no todos somos perfectos. Si bien es cierto, todos tenemos errores, pero el Señor ahí prueba nuestros corazones para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Proverbios 12, del 16 al 19, dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay ocasiones en que, miren, lo mejor es ni hacer caso. Vas a vivir más tranquilo y más feliz. Ahí mismo en Proverbios dice: es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. Es de sabios el que, si dijeron esto de mí, pues está bien que digan. Es que me hicieron, pues que me hagan. Por supuesto, duele. Pero lo importante no es cómo reacciona la otra persona, lo importante es qué es lo que tú estás haciendo, cómo estás reaccionando tú. Vamos a seguir leyendo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y ustedes me dirán: pastora, ¿pero qué tiene que ver aquí la mentira? Porque muchas veces por la ira, por el enojo, la gente comienza a inventar cada cosa, comienza a imaginar, gracias a esa toxina, comienza a hacer más grandes las cosas de lo que no pudiera hacerse grande, pero se comienza a hacer grande. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña nos invita a que seamos prudentes. Y lo primero que nos invita es a dejar pasar por alto cosas. Es de sabios. La segunda es de que nosotros podemos tener de nuestra boca, que salga de nuestra boca medicina. Digan conmigo: medicina. ¿Cuántas veces o en algunas ocasiones nos hemos acercado a personas, o aquí mismo cuando llegamos a la iglesia, y llegamos con una necesidad y recibimos la medicina que nuestra alma necesita? ¿O cuántas veces tú te has acercado a alguien y tienes un problema y le platicas y te da un buen consejo y es un aliciente y ya tú sientes que ya te dieron una medicina? ¿Por qué no ser así? Pero también dice la palabra que también hay personas que sus palabras son como espadas, que no las miden, son como toscas. No sé si me explico. ¿De quién quieres ser tú? ¿De las que salen palabras de prudencia como medicina, o de las palabras que cortan y arrasan con todo? Proverbios 15:14 dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Tú quieres llevar alegría a donde quiera que vayas? Entonces tú puedes ser un árbol de vida que brinde consuelo. Entonces todos los días recibimos dardos, en nuestra vida recibimos dardos
pues que nos pueden causar provocaciones. Digan conmigo, provocaciones. ¿Y quiénes de aquí han recibido provocaciones para pecar contra alguien? Yo creo que todos aquí hemos recibido provocaciones para pecar contra alguien. Pero lo importante es no caer en esa provocación. Lo importante es de sabios no caer en esa provocación. Dar la media vuelta y decir, te bendigo. Dar la media vuelta y decir, Señor, yo quiero estar bien contigo. Tú eres el que juzgas justamente y tu palabra dice que la venganza es tuya, no mía. Pero ¿cuántas veces uno quiere tomar la justicia por su mano y quiere vengarse, verdad? Porque esto de la ira trae muchas cosas, venganza. Entonces, como me la hizo, me la va a pagar. O algún amigo, o alguien en el trabajo, alguien con quien no se ha tenido una buena relación. Es mejor, Señor, tú juzgas justamente, tú has dicho que tuya es la venganza, que tú te vas a arreglar. Entonces yo, Señor, aquí tú y yo vamos a estar bien. Quiero decirte que no podemos justificar nuestra reacción por la acción de alguien más. No porque te maltrataron, no porque te dijeron, no porque te pisotearon, por así decirlo, no por eso tú tienes que reaccionar de esa manera. Nosotros tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en esto. Y como les decía, en el seno familiar muchas veces hay ese maltrato emocional, verbal o físico, que se puede llegar hasta lo físico. Santiago 3 dice, 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Digan conmigo, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o agua amarga? Y este pasaje es para reflexionar muchísimo. No podemos ser de doble ánimo, de doble cara. O bendecimos y bendecimos, o todo lo contrario. ¿Para qué quieres ocupar? Dice aquí Santiago que nuestra lengua puede hacer encender todo un bosque, incendiar todo un bosque. Y hay que aprender a utilizarla y refrenarla, porque no nos la podemos cortar, ¿verdad? Ahí va a estar, bueno, fuera, ¿verdad? A ver, pasen aquí, hagan fila, cortemos lenguas. Ya no va a ser el mocha orejas, va a ser mocha lengua. Pero no podemos, porque también la lengua ocupada para lo bueno es impresionante. Para la oración, para predicar, para levantar a la gente, para darle medicina, para construir. Es impresionante lo que la lengua también puede hacer. Lo importante aquí es cómo quieres utilizarla, o cómo queremos utilizarla, o para qué queremos utilizarla.
para levantar a nuestra familia o para destruirla, para levantar a nuestro esposo o para destruirlo, para levantar a nuestros hijos o para destruirlo. Si bien es cierto, las heridas que causan más, o las heridas más difíciles de sanar son las palabras que la gente ha recibido a lo largo de su vida, que se han quedado allí por muchos años. De ahí la importancia de que tengamos cuidado todo lo que declaramos a nuestros hijos, a nuestros esposos, y todo lo que nosotros podamos hablar. Proverbios, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué consejos nos da la palabra de Dios que podemos hacer para quitar de nosotros la ira? Y da consejos bien prácticos. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La Nueva Versión Internacional lo traduce: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y hay gente que le gusta echar leña al fuego, ¿verdad? Hay gente que le gusta agarrar el hacha y y ponerle petróleo y lumbre y todo, y más leña al fuego. Quiero que repitan conmigo: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Santiago 1:19 dice: todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben de ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Para qué debemos estar listos? Para escuchar. A ver, todos. A ver, ¿para qué debemos estar listos? ¿Y para qué debemos de ser lentos? Para hablar y para enojarse. Para eso sí tenemos que ser lentos. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Digan conmigo: el hombre, la mujer enojada no hace lo justo delante de Dios. Colosenses 3:8: pero ahora abandonen también todo esto. ¿Qué hay que abandonar? Digan conmigo: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Para quienes de repente por ahí les gusta decir una que otra lenguaje o palabras en lenguas extrañas. Angelical, bueno, de angelicales no tienen nada. La palabra de Dios hasta eso nos dice: quiten de ustedes el lenguaje obsceno. Muchas veces hay raíces en nosotros de rencor, de odio, de falta de perdón, aún sin darnos cuenta. Todos los días son oportunidades para que en nuestro corazón se guarden cosas buenas como cosas malas. Y de nosotros depende qué dejamos entrar y qué dejamos salir. Jesús mismo lo dijo: no contamina al cuerpo lo que entra a él, sino lo que sale. Él se refería a la comida, sino lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nosotros, lo que sale es lo que estamos pensando, es lo que estamos sintiendo. Pero muchas veces tenemos que ser prudentes y no por estarlo pensando y sintiendo lo vamos a hablar. Es mejor quedarnos callados. Es mejor, como dice Proverbios, ser prudentes y sabios. Quiero recordarte una historia, y esta historia es una historia muy, muy conocida. Es la de los sabios del Oriente, los reyes que iban a buscar a Jesús para darle de sus tesoros. En ese tiempo, ellos, los reyes del Oriente, eran personas conocidas y no eran cualquier persona.
ellos seguían a una estrella y viajaban, no como el día de hoy que podemos tomar un carro y trasladarnos de un lugar a otro. En ese tiempo ellos viajaban con todos su séquito, ¿verdad? O sus sirvientes, y llevaban todo lo que necesitaban para subsistir. Tal vez alguien llevaba cargando el agua con la que tenían que bañarse, tal vez algunos llevaban la comida, algunos llevaban las tiendas de campaña, las casas que armaban para poder acampar. Entonces viajaban con toda una corte, eran reyes, eran personas muy importantes, y ellos tan solo siguieron una estrella, y en ese lugar fue que encontraron a Jesús. Ahora, debido a la posición de ellos como reyes, yo creo que ellos esperaban encontrar por lo menos un palacio. Si ellos iban a honrar a Jesús, al Hijo de Dios, pues yo creo que era muy normal o muy común tal vez que ellos hubieran pensado que iban a ir a un palacio, a una corte real. Pero ¿qué encontraron? Encontraron que Jesús estaba en un pesebre. Ellos se pudieron haber enojado, se pudieron haber llenado de ira y decir, bueno, pero ¿qué es esto? Yo creo que nos equivocamos, pero no, tuvieron la humildad y sacaron de sus tesoros y se los dieron a Jesús. Ellos reconocieron que allí en ese pesebre estaba el Rey, estaba Jesús, el Hijo de Dios. Ellos no reaccionaron con ira pudiéndolo hacer. Ellos sacaron del buen tesoro, de su tesoro, para honrar a Jesús. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué está sacando? ¿O qué estamos sacando? ¿Qué estamos sacando de nuestro corazón? La palabra nos enseña que hay tesoros en nuestro corazón, así como los reyes del oriente que llevaron a Jesús. Hay tesoros para honrar. ¿Y qué estamos sacando? ¿Cosas buenas o cosas malas? Acompáñenme por último a Números 20, versículo 1. Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada, la hermana de Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Allí en ese momento era Moisés el que estaba liderando al pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera. No vemos higueras, no vemos viñas ni granadas, ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la forma en que yo lo dije, yo creo que es poca, expresada a como los hijos de Israel fueron a reclamarle a Moisés y Aarón. Yo creo que es poco el sentimiento que ellos tenían de frustración hacia ellos. Y luego aquí dice: Moisés y Aarón de delante fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó.
Ahora, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Moisés? Que le hablara a la peña. Y vamos a ver lo que hizo Moisés. Luego dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahí habla Moisés, y fíjense lo que dice Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Digan conmigo, Moisés estaba hasta aquí. Otra vez digan conmigo, Moisés estaba hasta aquí. Se llenó de ira. Por supuesto, el pueblo de Israel lo provocó. Y en nuestra vida va a haber provocaciones siempre. Lo importante es cómo reaccionamos nosotros. Vamos a ver lo que hizo Moisés. Entonces estaba tan enojado que les dijo rebeldes a todos. Ese Moisés que en tiempo atrás intercedía y lloraba por la gente y pedía, y aunque le reclamaban a Moisés, él intercedía todavía por ellos y les decía, Señor, ten misericordia, aquí ya estaba hasta aquí. Y en eso Moisés sigue, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Digan conmigo, 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuál había sido la instrucción? Que solo le hablara. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó 2 veces y estaba enojado. Ya estaba hasta aquí, como yo les decía. Estaba lleno de ira. Golpeó 2 veces la peña. Y quiero que vean lo que pasa después. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Debido a esa acción, debido a esa desobediencia, a la incredulidad también podemos agregarle, pero debido a que había sido otra la instrucción y que Moisés va ahí enojado, golpea la peña 2 veces, debido a eso Moisés no vio la tierra prometida. Y nosotros estamos rumbo a conquistar. Moisés no era, pues le estaban reclamando y cayó en la provocación, pero la pregunta es, ¿vamos a caer nosotros en la provocación de alguien más? De nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en la familia, de algún amigo, algún vecino, ¿o cómo vamos a reaccionar? Si queremos ver esa tierra prometida, saquemos de nuestro corazón cosas buenas. Seamos prudentes y dejemos pasar por alto las ofensas. Aún sin que nos pidan perdón, perdonemos.